Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche hoy con el análisis de esa entrevista que nos ha concedido Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura 2010, que está en Caracas, Venezuela, a propósito, interviniendo como presidente de la Fundación Libertad en un foro que trata el estado de la democracia en Venezuela. Vamos a escuchar otra de las respuestas que nos entregó Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, a propósito de la posición que ha tomado la comunidad internacional, los países de la región, frente a la situación que enfrenta la democracia en Venezuela. Le preguntamos si para él era neutral, era cómplice o sencillamente era silente la posición que han tomado los gobiernos del continente frente a la situación que enfrenta Venezuela, y esto fue lo que nos respondió. Pues mire, es lamentable, merece una crítica muy resuelta, pero al mismo tiempo creo que hay que subrayar que si los gobiernos muestran cobardía, pusilanimidad para mostrarse solidarios con el movimiento democratizador de Venezuela, no es el caso de los medios de comunicación, de amplios sectores de la ciudadanía. Yo viajo mucho por América Latina, mire, y por donde he ido últimamente he visto una manifestación de entusiasmo, de admiración, de respeto al intento de los venezolanos, estudiantes, amas de casa, trabajadores, profesionales, de democratizar este país y devolverlo al camino de la legalidad y de la libertad, del que por apartarse está padeciendo probablemente la crisis económica más grave de toda su historia. Señor Fran Mora, ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Escuchábamos al Nobel de Literatura hablando precisamente de la postura que ha tenido la comunidad internacional. ¿Qué opinión le merece a usted estas declaraciones que nos entrega Mario Vargas Llosa, donde pues hace una crítica directa a la posición que han tomado los gobiernos, pero hace una salvedad, que los ciudadanos no piensan igual que estos gobiernos? ¿Qué piensa usted? Bueno, me parece que eso es importante, pero le digo la verdad, eso no va a tener mucha repercusión al no ser que hay realmente presión de esa comunidad, esa opinión pública, presionando a sus gobiernos que hagan algo en apoyo a la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Puede que se expresen, puede que hay entusiasmo, interés, pero si no realmente hay presión hacia o en contra de esos gobiernos para presionar al gobierno venezolano, creo que realmente no va a tener repercusión. Diputado Williams Dávila, otra, digamos, de las salvedades que hace el Premio Nobel de Literatura tiene que ver que, si bien es cierto, estos gobiernos han tomado una actitud según el cómplice, han utilizado la neutralidad para ser cómplices con el régimen de Nicolás Maduro, pues existe una corriente de medios de comunicación a nivel internacional que va en otra dirección, y precisamente son esos medios los que informan a los ciudadanos, quienes finalmente son los que evalúan si la actitud que está tomando el gobernante es coherente o no. Mira, una cosa concreta. En Venezuela ahorita se está llevando o se está desarrollando un proceso de diálogo, ¿verdad? Bueno, la comunidad internacional tiene que ver claramente el comportamiento de Maduro y del gobierno. Porque si aquí seguimos con una huida hacia adelante por parte del gobierno, la comunidad internacional misma se va a dar cuenta que pese a que la oposición, con los diferentes matices y las diferentes tácticas que puedan existir, dio un paso al frente. ¿Cuál es la respuesta que está dando entonces? Siguen los presos políticos, sigue la represión. En este momento estamos hablando de un operativo militar desproporcionado en mi estado, en Mérida. Vamos a seguir entonces con detenidos. Vamos a seguir con tratos crueles y con prácticas denigrantes, con torturas, ese tipo de cosas. Bueno, entonces la comunidad internacional se dará cuenta que lo que tenemos en Venezuela es un régimen que sigue siendo el apéndice fundamental de un proyecto castrista. Yo no soy tan pesimista ni tan pragmático como mi colega de debate en este momento, el señor Mora, porque sería como tener una posición fatalista, ¿no? Es decir, no podemos hacer nada, vamos a ver qué va a pasar porque no hay presiones. No, yo sí creo, yo soy optimista. Hay una tendencia peligrosa en América Latina que es la tendencia del neopopulismo. Es una tendencia perversa y peligrosa
que está rezagada por la historia y que la misma situación económica y social se va a encargar de deslastrar mucho más ese tipo de cosas que tenemos hoy en América Latina. Pero yo sí creo que al mismo tiempo, y esa es la labor que hay que seguir haciendo, el señor Mora, por ejemplo, allá mismo en el estado de la Florida, porque nosotros no estamos exigiendo intervención de ningún gobierno, pero sí que la comunidad política, que la comunidad económica, que la comunidad profesional, que la comunidad social que tiene incidencia electoral para estar eligiendo senadores, elegir diputados, elegir gobierno, tenga una posición clara, y eso es positivo que la tenga. Diputado, usted toca un tema que es fundamental y es noticia el día de hoy en Venezuela y tiene que ver con ese diálogo que está adelantando la oposición con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde usted cree que este diálogo puede llegar a tener resultados y hasta dónde cree usted que lo que va a terminar digamos, entregando como resultado de este diálogo es la desactivación, digamos, de ese movimiento de oposición pacífica que ya lleva 2 meses en las calles protestando contra el régimen chavista? Sí, lo que pasa es que Maduro es víctima de su propio radicalismo, ¿no? Y de su propio fundamentalismo. Hay una dialéctica de perversión y de autodestrucción allí, en donde el militarismo trata de controlar a un presidente que no es militar. Desafortunadamente eso lo está pagando el pueblo venezolano. Hoy día el léxico es ofensiva económica, guerra económica, y al final de cuentas se tiene que dar cuenta de que hay un problema económico y un problema social que no va a poder resolver. Yo soy de los que creo, yo soy optimista en el siguiente sentido: esta lucha va a continuar, Jefferson. Esto, por más que haya diálogo y por más que exista un paso adelante para buscar una salida pacífica, el pueblo mismo va a salir. Y va a salir simplemente porque ya se hace insostenible la situación económica en el país. Tú tienes que hacer cola para conseguir harina pan o para conseguir leche. O sea, el gobierno aprovechó la época de Semana Santa para aumentar los precios sigilosamente en un 700%. Entonces, lo que antes costaba 2 bolívares, ahorita te cuesta 50 bolívares. Y cosas de esa naturaleza, y no encuentras café. Eso no lo va a aguantar el pueblo. Yo soy optimista en esto, en que se ha ido creando un nivel de concientización en el pueblo venezolano. Hay una organización desde el punto de vista telúrico. Yo creo que hay salidas establecidas en la Constitución y en la comunidad internacional, pese a que hoy, por ejemplo, fui objeto de ese tipo de cosas porque el presidente del Parlamento andino no quiso que la audiencia que tenía para entregar el informe de violación de derechos humanos fuera público. Esa misma presión. Exactamente, porque ahí ve uno cómo la presión económica y monetaria posiblemente incide en ese comportamiento del presidente del Parlamento andino. Sin embargo, ahí estuvieron presentes diputados de Bolivia, diputados de Ecuador, diputados de Perú, muy claro con nosotros. Entonces hay que seguir en esta lucha, hay que ser optimistas y sin dejar de ser prácticos y sin dejar de ser objetivos. Ahorita vamos a escuchar otra de las declaraciones, de las respuestas que me entregó el Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, que está de visita en Caracas, y hoy estamos analizando las declaraciones que le ha entregado al programa La Noche de NTN 24. También le pregunté sobre la opinión que tiene él, si considera que Venezuela avanza en este momento de protestas hacia la consolidación de una dictadura o hacia quizás el renacimiento de una primavera venezolana que llevará a través de las protestas a un cambio de gobierno o a un cuestionamiento de las políticas de Nicolás Maduro. Esto fue lo que nos respondió. Yo creo que es más bien la segunda posibilidad la que está más cerca de la realidad futura de Venezuela. Si usted me hubiera hecho esa misma pregunta hace un par de años, con mucha angustia yo hubiera dicho que sí, que Venezuela está avanzando de una manera irreversible hacia una dictadura tipo Cuba o tipo Corea del Norte. Pero hoy día soy mucho más optimista. Creo que lo que ha pasado en las últimas semanas en Venezuela ha sido como un despertar de la conciencia democrática, de la vocación liberal, libertaria, que es muy profunda en Venezuela. No nos olvidemos que durante unos buenos años Venezuela fue el modelo de democracia para toda América Latina, que mostró además en esa época una gran solidaridad con los latinoamericanos que luchaban contra dictaduras, que trataban de desbarbarizar a nuestro continente adoptando la cultura democrática. Y creo que hay un renacer en ese sentido en Venezuela muy notable en todo el país, de tal manera que creo que hay razones para ser optimistas sobre el futuro de este país. Señor Fran Mora, su opinión frente a estas declaraciones. Venezuela
avanza en este momento hacia la consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro o es una primavera venezolana la que está experimentando la ciudadanía de este país suramericano? Yo creo que, como dijo el diputado, el sistema, la situación actual en Venezuela no es sostenible. Tiene que haber algún cambio. Yo también pienso que el consenso democrático que existe en el hemisferio se está viendo ahora en Venezuela por los esfuerzos de la oposición. Pero la pregunta clave para mí, Jefferson, y yo no soy abogado venezolano y no conozco la Constitución también, es, bueno, ¿y cuál es la salida de esta situación? ¿Cuál es la salida legal? ¿Cuál es la salida constitucional que se puede dar donde el gobierno vea una oportunidad, quizás, si se ve presionado, utilizar el diálogo que existe ahora como una herramienta o un instrumento para pactar y negociar realmente un cambio aceptable para todos? Yo no sé cuál es esa salida, no sé si en Venezuela realmente se ha discutido eso, pero es un tema muy, muy importante. Señor Williams Dávila, diputado de oposición, tenemos su perspectiva porque usted está en el día a día, está allí en Venezuela, en el estado Mérida, donde en este momento hay represión violenta de las protestas, según usted lo ha anunciado en esta entrevista. Le quiero preguntar sobre eso, esas declaraciones que nos entrega el Premio Nobel de Literatura. Venezuela avanza hacia una primavera venezolana, donde esas protestas van a dar algún resultado en lo que tiene que ver con la presión del régimen de Nicolás Maduro para que cambie esas políticas que atentan contra la democracia. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es la expresión concreta de raíces democráticas que existían en el pueblo venezolano. Hubo un proceso de descentralización en el país, truncado ahora por este gobierno autocrático, y ese proceso de descentralización echó las bases para crear un mundo psicológico y humano que ha venido deteniendo el avance de este proyecto castrista. Yo soy optimista en ese sentido, porque es el pueblo que yo he visto, no solamente estudiantes y vecinos unidos, sino que en el mundo político en general, el paso que dio la oposición de participar en una mesa de debate público transparente, ¿qué consecuencia trajo? Que el país se dio cuenta que durante 15 años solamente había escuchado un solo discurso, que existía una Venezuela que se la estaban ocultando. ¿Y cuál ha sido el desenlace de aquello? Bueno, obviamente que las otras reuniones que se han producido dentro de ese diálogo no son con presencia de medios públicos porque no le conviene al gobierno. ¿Qué significa eso en el fondo? Que el gobierno sabe que no es un proyecto estable, que este es un modelo fracasado y que es el pueblo el mismo el que ha tomado su determinación gradualmente en los pasos que se establezcan a los fines de restablecer la democracia, la libertad y verdaderos principios de justicia social en Venezuela. Rápidamente, diputado, ¿usted cree que esas protestas llevarán a ese cambio? Sí, yo sí creo que esto va... Mira, puede haber sus momentos tácticos. Tú puedes replegarte, es decir, una de las cosas que, por ejemplo, yo le digo a los muchachos, le digo a los jóvenes, no confronten porque ustedes no tienen armas. Es decir, Venezuela los necesita a ustedes para reconstruir el futuro. Entonces no es necesario que usted esté confrontando a unos individuos que van armados con fusiles y con ese tipo de cosas. Entonces yo sí creo que aquí ya se desató un proceso de cambio que gradualmente se va desarrollando y eso no descarta ninguna alternativa, no descarta alternativa de desarrollar procesos que están en puerta, como son los procesos electorales en puerta, no descarta la lucha organizada de masa, no descarta el proceso de ofensiva internacional, no descarta los procesos de resistencia cívica, popular y democrática, nada de eso podemos descartar. Diputado, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Estamos con Frank Mora, quien fue subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos. Estamos con Williams Dávila, diputado de oposición venezolano, analizando, matizando esas declaraciones que nos ha entregado desde Caracas, Venezuela, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Cuando regresemos, después de ese corte de comerciales, estaremos escuchando las respuestas que nos dio este reconocido escritor sobre la influencia que tienen los hermanos Castro, el régimen cubano, no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente americano. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.